Primero es ver desde el punto de vista geopolítico cuáles son los objetivos de la China y cómo la China lleva su política externa para avanzar desde el punto de vista, de nuevo, geopolítico y su influencia en la región y en este momento histórico particularmente su influencia en Latinoamérica en el patio de Estados Unidos. Entonces, lo que hemos visto es que China tiene una política externa extractiva y que busca influencia geopolítica y de plantar su influencia en diferentes gobiernos, principalmente donde hay debilidades institucionales. Esto lo hemos visto en el África y esto lo hemos visto en América Latina, principalmente en los países llamados del famoso socialismo del siglo XXI. Correcto. Y eso entonces, lo que hemos visto es que la China ha estado avanzando en este proyecto. Sabemos que hoy día la China está en el medio de un proceso de negociación difícil entre Estados Unidos con el tema del comercio, pero también desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos ha comprometido a la China en las conversaciones y en las presiones a Corea del Norte para ceder en todo el tema del desarrollo de armas nucleares. Entonces, la China ha respondido desde hace años para acá, llegando a estos países con débil institucionalidad y ofreciendo villas y castillas para poder plantar su influencia desde el punto de vista geopolítico. Y esto lo vimos de nuevo en el África, en distintos países, pero también lo vimos más recientemente en Costa Rica, en Panamá, en los países donde ha prevalecido el socialismo del siglo XXI, en Venezuela ha ejercido una influencia muy importante, en el Ecuador con el gobierno de Rafael Correa, en Argentina con el gobierno de Cristina Kirchner, en Brasil con los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, y en Bolivia con Evo Morales. Y esto se refleja, y tú comentabas, en la deuda que han asumido esos países con la China, deuda bilateral, que en la mayor parte están garantizados con recursos naturales. Ciertamente la China ha otorgado unos 150 millones de dólares en financiamiento de deuda bilateral con los gobiernos, principalmente de nuevo con los gobiernos de estos países del llamado socialismo siglo XXI. Así es, 150.000 millones de dólares. Sí, Venezuela en primer lugar con 62.200, 500 millones de dólares, con garantía del petróleo que está en el subsuelo, todavía no ha salido y ya está garantizado. Ya está comprometido. Comprometido, ya sirve de garantía por estos préstamos. Luego Brasil, Argentina, Bolivia, todos estos países son los países que, digamos, lideran la lista de los países que han recibido financiamiento, deuda del gobierno chino. Y ciertamente, no solamente hacen los propios proyectos, diseño, ejecución, sino que la mano de obra que ejecutan esos proyectos lo llevan desde la China. Es decir, que hay un desplazamiento de mano de obra, inclusive. En Costa Rica, por ejemplo, dicen que les regalaron, nada es gratis en este mundo, un campo de fútbol. Un estadio, es decir, 105 millones de dólares. El clientelismo y el populismo no es exclusivo de Latinoamérica. Vemos que la China aplica lo mismo y digamos que se entra en estos países con las mismas ideas clientelistas y populistas. Y fueron obreros chinos que lo ejecutaron esa obra, y estos son de los elementos que muchas veces perdemos de vista de qué es lo que realmente hay detrás en estas relaciones, porque no se necesitan relaciones diplomáticas para establecer relaciones de comercio, financiera, de inversión, turismo, etcétera. Nosotros tenemos relaciones comerciales con China desde hace muchos años. Claro, incluso si comparamos con Taiwán, las exportaciones hacia China son más del doble de las que enviamos a Taiwán en el año 2017, pero las relaciones muy bajas. Sí, muy bajas. Es decir, son 107 millones de dólares. Yo he escuchado muchas veces los empresarios dice el CIRD que 168 millones de dólares. Sí, el CIRD. Bueno, habría que ver qué año están utilizando. 2017 versus 73 millones de dólares
hacia la China-Taiwán en el mismo año. Lo que te quiere decir según el CIR. Que las relaciones diplomáticas no tienen que ver con relaciones comerciales, financieras y amistosas. Sin embargo, para atraer el capital... No necesariamente, ya recibíamos inversiones. De hecho, las inversiones habían estado, digamos, muy por encima de las inversiones taiwanesas. No hay el tema de las relaciones comerciales no da la diferencia. Da la diferencia tus condiciones como país de aceptar inversiones, de tener una plataforma que los inversionistas crean en la economía dominicana. Y el punto que quiero decir es que no se necesitan relaciones comerciales para establecer este tipo de relaciones. Nosotros importamos 2.400 millones de dólares de la China en el año 2016. Es correcto. Entonces, cuando oímos y escuchamos a los empresarios y a los industriales y una serie de personas diciendo que esto es importante porque establecemos relaciones, teníamos relaciones comerciales, financieras, amistosas desde hace muchos años. Pero quizás los empresarios se refieren al hecho de que ahora con un acercamiento diplomático se pueden firmar tratados, por ejemplo, como el de evitar la doble tributación o el de protección de inversiones. Bueno, lo que se buscaría entonces sería firmar un acuerdo de libre comercio que tenga cláusula de protección de inversiones como tenemos con DERECAFTA, con la EPA, con Europa y el CARIFORUM, que fue lo que empujó la China en Costa Rica. Y eso nos convendría a nosotros. Y eso sí, hay que tener mucho cuidado porque con las políticas actuales, públicas, la política económica actual, las empresas no tienen capacidad de competir. Hoy día estamos, digamos, cualquier producto de China de consumo entra con 20% de aranceles, los bienes intermedios, maquinaria, entran con 14, 8, 3 y 0%, pero si se empuja un tratado de libre comercio, eso se disminuye y ya sería una competencia donde los industriales sí tendrían mucho que perder si no hay un cambio de políticas públicas internamente en nuestro país. Ahora bien, que fue lo que no hicimos con los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. Asumimos los tratados y no hicimos ningún cambio interno a nivel de que las empresas puedan tener mayor capacidad de competir. Entonces tenemos una estructura de costo interna muy alta que no le permite a las empresas competir en el plano internacional, tanto para exportar como para competir con las importaciones que vienen de fuera aquí dentro. Bien.